¿Qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy de su retroalimentación. Y pues bueno, abordando estos temas sobre el derecho internacional y sus sujetos de derecho, estableceremos tópicos importantes en cuanto a lo que son los refugiados, los gobiernos de exilio, esta parte de la solución de conflictos y controversias, y sobre todo que estas deben de hacerse de manera pacífica. Bienvenida, Fabiola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, establecemos que dentro de su video explicativo, hablar de las personas refugiadas es encontrar ese punto de génesis sobre por qué una nación deja de ser titular o tutelar de derechos, ¿sí? ¿Por qué una nación deja desprotegidas a sus sociedades o a sus poblaciones? Es una pregunta muy concreta y sobre todo una pregunta que debemos resolver día a día, ¿no? Y sobre todo que en estos temas donde el mundo cada vez es más agresivo, más violento, nosotros en el papel tenemos que establecer condiciones de cómo vamos a ir mencionando y dilucidando todas estas directrices. Entonces, para ello el derecho internacional toma relevancia importante en el sistema jurídico a nivel mundial para establecer mecanismos de defensa y sobre todo mecanismos protectores para aquellos grupos vulnerables, aquellos grupos que han sido perseguidos, que han sido sujetos de violencia. Entonces, entender que las personas refugiadas son aquellas que van buscando protección y que emigran a otros países, pero con mera necesidad, o sea, no por una condición de, por ejemplo, vacación, una condición en donde ellos puedan trabajar, otra condición donde se puedan ir bajo convenios académicos, por ejemplo, ¿no? Sino que esta necesidad de abandonar el país de origen atiende mucho a esas condiciones de violencia, conflictos o persecuciones por ideas políticas o de otra índole. Pero para el derecho internacional, ¿quiénes son los refugiados? Pues esas personas que han sido forzadas, y lo recalco ahí, que han sido forzadas a abandonar su país de origen y sobre todo que emigran buscando la protección en otro estado. Esto es muy dado, por ejemplo, de conflictos bélicos, de conflictos sobre guerras civiles, sobre aquellos conflictos que van atentando contra la soberanía nacional de un Estado, pero también contra esos estatutos de líderes autócratas, líderes dictatoriales o en organismos dictatoriales, o bien que se pretenda invadir naciones por medio del uso de la fuerza. Y sobre todo con las coyunturas que estamos viviendo actualmente en el Medio Oriente, en África, que estos continentes ¿cómo les diré? Se han, híjole, se me fue el término. Ay Dios. Se han puesto en vista del ojo público por este tipo de condiciones, ¿sí? Ahora, es imposible para una persona refugiada volver de inmediato a su lugar de origen, puesto que existen condiciones que hacen riesgosa su estadía en el país. Por tanto, para efectos del derecho internacional, es necesario ver en qué condiciones esa persona ha decidido abandonar el país, ya sea que son perseguidas por identidad ideológica, política, por identidad también de condición sexual, por creencias, porque el país de donde provienen está sumido en una violencia inmersa y sobre todo que los conflictos armados van aconteciendo gravemente a esta situación del orden público. ¿De acuerdo? Muchas personas, desde luego, al huir de un país de manera y casi inmediata, pues van dejando atrás todas sus pertenencias, van dejando atrás a la familia, van dejando atrás a sus hogares que ellos mismos han creado, ¿no? O procreado. Y que en este caso también la falta de empleo va a repercutir en la economía de estas personas. Tal es el caso de que hoy día en México tenemos, no como tal refugiados, pero sí muchas personas inmigrantes que han decidido huir de los regímenes dictatoriales o centralistas y se hacinan aquí en México para buscar mejores fuentes de empleo. Por mencionar, pues hay comunidades de haitianos, hay comunidades de guatemaltecos, de nicaragüenses, de hondureños,
y muy recientemente de venezolanos. Desafortunadamente para el sistema mexicano, hoy día tener a venezolanos y a colombianos son personas que se han dedicado a estos temas de delincuencia, ¿no? Y eso es muy serio, porque finalmente México les abre las puertas, les apertura esa nobleza de nuestro país para laborar, pero estas personas no lo han adoptado como tal. Entonces, para una persona refugiada es muy probable que sus derechos fundamentales y sus derechos humanos hayan sido vulnerados. Por lo tanto, son muy susceptibles de sufrir violencia y sobre todo lesiones al tratar de huir de esos países. O bien que estas personas refugiadas y sus familias hayan sufrido o presenciado el ataque o el asesinato de amistades o familiares. Y es aquí donde hago un punto de comparación o de referencia, mejor dicho. Rigoberta Menchú, que fue Premio Nobel de la Paz en el año de 1992, presencia el asesinato y masacre de su familia. Por eso es que ella se convierte en una refugiada en un principio del Estado mexicano, subsecuentemente en los Estados Unidos, pero ella actualmente ya regresó a su estado natal, que es Guatemala. Pero la presencia de grupos paramilitares y del ejército mismo, porque creo que es el ejército quien asesina a toda su familia. Ella, en aras de un colectivo, establece medios de pacificación y establece que cualquier tipo de violencia que menoscabe la dignidad humana debe ser sancionado y sobre todo repudiado por el sistema no solo jurídico, sino también por el sistema social. Es por ello que actualmente cifras de la ONU a través de la Agencia para los Refugiados, por sus siglas en inglés ACNUR, establece que en el mundo actualmente hay poco más de 43 millones de personas refugiadas alrededor del mundo, de los cuales esta asociación tiene el mandato de proteger a más o poco más de 31 millones de personas refugiadas y que otras cifras llamadas 5.8 millones necesitan o están en vías de recibir protección internacional. Por ello es que estas cifras deben de sumarse, por ejemplo, grupos palestinos, ¿no? Grupos en donde esta guerra del Medio Oriente ha tenido tintes muy significativos y sobre todo por la forma en que se consolida el Estado israelí en territorios palestinos. Lo que sucede aquí es que son naciones creadas por bloques económicos, por bloques políticos, y ellos no miraron a ver los derechos humanos. De tal forma que para la agencia resulta ser que se crea en 1949 y sobre todo en aras de proteger a esos millones de personas que hay en el mundo refugiadas. Repito, poco más de 43 millones, de los cuales niñas, niños y adolescentes establecen y componen el 40%, porque en el mundo este 40% corresponde a personas menores de 18 años, lo cual es muy serio, porque entonces, ¿dónde estamos tutelando esos derechos del interés superior del menor? O esa tutela de derechos en cuanto al libre desarrollo de la personalidad de las infancias, no solo a nivel intercontinental, sino a nivel mundial. Por lo tanto, poco más de 1 millón de personas viven refugiadas y es su deseo volver a sus hogares de origen. Sin embargo, las condiciones muchas veces no lo permiten ni lo propician. Es decir, que hasta más o menos 2023-2024, 1.1 millones de personas refugiadas lograron volver a su lugar de origen. El tema aquí es que de repente llegan a encontrar la muerte o a encontrar condiciones de pobreza extrema porque el país ha sido devastado. ¿Sí? Por tanto, de la definición del vocablo refugiado, establecemos que la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951 la va a definir como esas personas que debido a temores fundados son perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, etnia, condiciones políticas, afinidades sexuales, afinidades laborales, pero que esas opiniones también las encuentran en tintes de represión y por lo tanto quedan fuera del país, perdiendo hasta cierto punto identidad nacional, su propia nacionalidad y desde luego que no puedan regresar a sus hogares de origen por causa de temores y sobre todo por causa de los daños que puedan presentarse posteriormente.
Por tanto, esta convención establece que la ACNUR tiene la obligación de asistir a las personas refugiadas en la protección de derechos humanos, que los gobiernos, en concordancia con esta convención, atienda para solucionar pacíficamente a largo plazo a las personas refugiadas encontradas y sobre todo que les provean de hogares, que les provean condiciones para atender situaciones de emergencia como son el garantismo de protección y que no sean devueltas a los países de origen porque corren un peligro inminente. La ACNUR debe proporcionarles lo necesario para la sobrevivencia y la supervivencia, que es agua potable, alimentación, albergues, atención médica, educación y sobre todo empezar los trámites para el derecho de petición a solicitar el asilo político. La salvaguarda de derechos humanos en el contexto de desplazamiento tiene que estipular que si bien la mayoría de las personas refugiadas desean volver a casa, pueden pasar años o incluso décadas hasta que puedan regresar a las mismas. ¿De acuerdo? Ahora, la ACNUR, desde luego, va a apoyar a países que acojan en sus sistemas sociales y jurídicos a las personas refugiadas. ¿Por qué? Porque estos países pueden garantizar el derecho a lo establecido en cuanto a lo social, pero también pueden proveerles empleo y sobre todo educación de carácter gratuito para que ellos hasta cierto punto accedan a condiciones dignas, a condiciones que permitan ser más independientes y retribuirles a las comunidades que les han abierto las puertas lo que ellas desean hacer. Es decir, que tengan un estilo digno de vida, que tengan un estilo de providez, que sean productivas, que contribuyan al gasto público de la nación que los está acogiendo. ¿De acuerdo? La búsqueda de soluciones a largo plazo es otro de los elementos de la ACNUR para colaborar de manera internacional y encontrar soluciones a largo plazo que permitan impulsar la integración del país que acoge y propiciando quizá un reasentamiento en un tercer país. Que los países que momentáneamente refugien inmigrantes, pues desde luego tendrán esa certeza de que sean transitorias las estadías de los migrantes y, perdón, de las personas refugiadas en un estatus temporal y que puedan, no sé, o regresar a su país de origen o en su defecto establecerse en un país donde sean bien recibidos. ¿De acuerdo? Por otra parte, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo anexo del año de 1967 establecen que ofrecer una definición universal de las personas refugiadas y con reconocimiento en el derecho internacional tiene que estar ad hoc a los estándares mínimos, principalmente que en su artículo 33 señala que las personas refugiadas tienen derecho a no ser devueltas al país. Es decir, es como una tutela y una protección de derechos que los estados otorgan a las personas que han sido desplazadas o refugiadas. No olvidemos, muchachos, que en México también ya hay condición de refugiados por temas de crimen organizado. Y lo estamos viendo no de estas épocas contemporáneas. Lo estamos viendo desde las épocas de los sexenios priistas, ¿no? Gentes indígenas desplazadas de sus lugares de origen por temas de crimen organizado, por temas de siembra de estupefacientes y entre otras sustancias ilícitas. Por lo tanto, también el propio crimen organizado a través de la extorsión condiciona esta parte de cómo la persona refugiada no necesariamente puede salir del país. O sea, repito, lo estamos viendo en México, ¿sí? En estados como lo es Guerrero, en el estado como es Oaxaca, como es Michoacán, el propio estado de México, en donde estas personas tienen la necesidad de erradicar, perdón, de erradicar o en su defecto mover su residencia hacia otros lugares de la República, ¿sí? Por tanto, la OCNUR necesita determinar cuándo es una persona en calidad refugiada, porque se va a someter a un procedimiento de determinación de acuerdo a las circunstancias sociales y sobre todo características individuales. La ACNUR, cuando encuentre un gran número de personas que de manera simultánea han huido del país o han sido desplazados del país de origen, de acuerdo al reconocimiento prima facie, se necesita
establecerse ya la condición de refugiado para que se evalúen los casos en concreto y de manera individual y esa persona pueda acceder a sistemas sociales y jurídicos mayormente tutelados. ¿Sí? Establecemos también en el video explicativo cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante. El migrante es aquella persona que voluntariamente se interna en un país con fines académicos, con fines deportivos, con fines laborales, entre otras condiciones. En cambio, la persona refugiada es aquella que está huyendo, o sea, va en contra de su voluntad. ¿Sí? Ese es el elemento y el presupuesto básico y que hace la diferencia entre refugiado y migrante. El elemento de voluntad, el elemento volutivo. Porque por un lado, un migrante puede ir de un lado a otro, trasladarse de un país a otro sin ningún inconveniente, siempre y cuando adopte las medidas del país parte y sobre todo que adopte las medidas en donde se está ingresando. Ahora, por otra parte, la persona refugiada es una persona que está en calidad de no inmigrante, puesto que su condición es delicada, puesto que su condición es solicitar el auspicio y el refugio de ese país a donde está ingresando. Ahora, por otro lado, las personas, repito, sí tienen ese deseo de volver a su país, sin embargo, esto puede poner en riesgo la vida o la libertad de estas mismas. El refugiado, desde luego, desde un ámbito jurídico, conlleva salvaguardas específicas en acorde y en congruencia con el derecho internacional para la restitución de derechos. ¿Sí? Por tanto, hay que terminar definiendo que los migrantes hacen referencia a esas personas que han adoptado por voluntad propia abandonar el país para empezar una nueva vida o una nueva idea en otro país. ¿Sí? Pero el elemento volitivo es lo que diferencia. El refugiado no tiene esa condición de certeza de poder regresar a su país. No puede volver porque realmente su vida corre peligro inminente, ¿sí? Porque puede ser privado de la libertad ilegalmente. Ahora, es probable que sí, que la palabra migrante y refugiado suenen como sinónimos, pero no es así. Porque, repito, el migrante es una persona que solicita internamiento volitivo en un país con fines académicos, laborales, deportivos, o otra índole, incluso turistas. Pero el refugiado, obviamente, ese soslaye de derechos los está haciendo huir del lugar de origen y sobre todo que el Estado parte tiene el deber y la encomienda de proveerle asilo político. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Gracias. Bien, Todo bien, profesor, gracias. gracias, bienvenido Jesús. Muchas gracias, profe. Bien, entonces continúo. Parte de una coyuntura no solo jurídica, sino social de los refugiados, o esta parte que condiciona que surjan los refugiados, pues desde luego que son los gobiernos de exilio. Y que los gobiernos de exilio tienen esa tesitura de anexiones territoriales llevadas a cabo a veces arbitrariamente por condiciones de ocupar territorios enemigos o ocupar territorios con fines de expansión militar, por ejemplo. Lo sucedido como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y más con el Holocausto, atiende a que el Estado de Israel se funda en Palestina o en territorios que se consideran de Palestina. Y es una disputa que lleva décadas, en donde los palestinos han manifestado que israelitas les habían robado los territorios. Más allá de afinidades o ideologías políticas o bien religiosas, hay que establecer que cuando un gobierno de exilio establece que su territorio ya no es propio y que se expulsa a la patria, se condicionan estas invasiones de carácter militar en el efecto extranjero. Y que desde luego pudieran surgir, no sé, guerras civiles, grupos de insurgencia, como lo han suscitado muchas veces en África, ¿no?
México no es la excepción, desde luego que México, si bien no es un gobierno de exilio aún, México tiene grupos de insurrección como por ejemplo son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como pueden ser algunos miembros de las policías comunitarias que ante el hartazgo e inoperancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en algunos estados han decidido establecer grupos de autoayuda para la seguridad pública de sus estados o de sus comunidades. Entonces, de tal manera que el gobierno de exilio siempre va a tener esa condición de menoscabo también de derechos y opresión o supresión de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Por eso se va a definir como la organización que mediante la cual la voluntad del Estado otorga una condición jurídica, histórica y política hacia un tercer país. Por eso lo refiero muy bien con esta parte de lo que es Israel y Palestina. Un gobierno de exilio se considera ilegítimo, por lo tanto, no tiene elementos patriotas y dependerá del reconocimiento y apoyo del país que acoge a esa parte y sobre todo de cómo mantener la existencia en cuanto a las providencias de alimentos, armamento, agua potable, entre otras condiciones. Por eso, en el ejercicio remoto de los exiliados y los gobiernos de exilio, hay que entender que cada uno desea regresar el orden social y la paz pública al país del que tú eres originario. Los gobiernos de exilio, desde luego, se componen de estas condiciones gubernamentales, pero pueden tener periodos muy breves o temporales, pero esos periodos breves o temporales pueden ser muy violentos. Y lo vimos con las guerras de los 90, ¿no? En la independencia de Bosnia y Herzegovina y sobre todo de Croacia, el surgimiento de Croacia, con la bifurcación de la ex Yugoslavia. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente los gobiernos o los estados también distinguen a los estados que se han debilitado significativamente en cuanto a la teoría estadista del estado, es decir, el elemento de territorio, población y gobierno, porque es aquí donde los conflictos quizá militares son los que propician este tipo de gobiernos de exilio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los alcances? Pues de acuerdo a su definición, establecer que los gobiernos de exilio persisten a guerras u ocupaciones arbitrarias. Y sobre todo que un gobierno que ha invadido un país está en desacato internacional. Por otra parte, ejemplos, ya lo referí, las Yugoslavias, Checoslovaquia, que son países que tienen consecuencias directas y sobre todo algunos puntos de exilio en Sarajevo, en Serbia y Montenegro, porque con la caída del bloque soviético, muchos sistemas sociales y económicos y también políticos se derrumban, se caen. Y hay que reorganizar lo que es al nuevo orden. ¿Sí? Por eso no es que se justifiquen los actos bélicos, pero al final del día muchas naciones a veces recurren a ellos para poder estandarizar y sobre todo controlar a las masas en aras de un país equilibrado y hasta cierto punto pacifista. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en ese sentido, los gobiernos de exilio necesitarán siempre del restablecimiento de sus derechos primigenios y sobre todo que al ser independientes o tener ya cierto grado de independencia por la cual han luchado, los estados tienen esta parte de cómo solucionar conflictos y controversias. Muy bien. Vamos al siguiente tópico que son la solución pacifista de controversias. Es decir, son estas condiciones en donde el principio del derecho internacional tiene que radicar en acorde a los artículos 2.3 y 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen que los estados tienen obligación de buscar afectiva y efectivamente esos entes pacíficos para dirimir sus conflictos y utilizando medios que sean disponibles a través de la jerarquía obligatoria de leyes. ¿Me explico? Es decir, que en este sentido nosotros encontremos
dentro de las condiciones de negociación mencionadas en el artículo 33 de la Convención, que las negociaciones deben de ser en un diálogo directo a través de los foros, las conferencias diplomáticas, sin intermediarios, sin necesidad de poner a terceras personas. ¿Ok? Y ahora, por otro lado, también se investiguen aquellas creaciones de comisiones imparciales para llegar a esclarecer hechos en donde se ha presumido que se violentan estatutos de derecho internacional. Que por otra parte, también establece un arbitraje internacional con efectos de actos prejudiciales para poder explicarle al tribunal ad hoc la decisión que debe ser obligatoria para estos sujetos de derecho. La participación y colaboración de los tribunales internacionales es muy importante porque de aquí surgen la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Internacional de Justicia en Tribunales, que son tribunales estipulados en el sistema europeo e interamericano que toman decisiones obligatorias y sus jueces no son designados por las partes. Recordemos que los tribunales internacionales, así como las Supremas Cortes de Justicia, son tribunales en donde se eligen automáticamente, pero sobre todo con el aval de los congresos, ¿sí? Ahora, que en esta parte el órgano principal de la ONU para sancionar conductas que atenten contra los ordenamientos internacionales es la Corte Internacional de Justicia, que es aquí donde nos volvemos a detener en lo sucedido en Venezuela, en lo sucedido en Ecuador con la Embajada Mexicana. Son dos casos particulares que no se deben permitir de acuerdo a los estatutos de la ONU. ¿Por qué? Porque en este sentido, las partes, al aceptar expresamente esa adhesión al tratado internacional, la Corte Internacional de Justicia tiene esos compromisos y sobre todo declaraciones y reconocimientos a posibles reservas. Por tanto, cada uno de ellos o cada uno de las personas intervinientes en esta convención tienen la potestad y la factibilidad de tomar medidas provisionales que protejan derechos fundamentales, como es el caso de los rehenes en Irán en el año de 1979. Por tanto, las sentencias son obligatorias para cada caso concreto y el propio modelo ONU establece opiniones consultivas, que es la confirmación de las decisiones resolutivas en los tribunales internacionales para que se apliquen a la ley modelo. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta tesitura, ¿qué función tienen la solución pacífica de controversias o de conflictos en el derecho internacional? Pues que a través de la negociación se establezcan diálogos directos entre naciones sin necesidad de los terceros, que haya un elemento de investigación como parte de una comisión imparcial y que emita informes vinculantes de manera imparcial. El tercer criterio es la mediación o aquellas condiciones de buenos oficios que establece el propio derecho, en donde la intervención de un tercero como mediador va a estipular, acorde a las diferentes métodos y técnicas de la mediación, una solución pacifista. Recordemos que en los sistemas internos también formas alternativas de solución de conflictos lo hace mediación. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por mi parte, todo bien, profesor. Gracias. Bien, gracias, Jesús. Continúo entonces. Gracias, Entonces, profesor, todo bien. sí, gracias, Fabiola. Entonces, en esta condición, los tribunales internacionales cuentan con un elemento permanente al establecer que sus jueces van a ser elegidos por las convenciones, no van a ser elegidos por tribunales hasta cierto punto como los poderes judiciales, sino que al elegirse a través de la convención tienen que reunir ciertos requisitos y sobre todo requisitos de probidez, de alta honradez y honestidad. Por tanto, estos tribunales tienen la encomienda de atender arreglos a través de compromisos independientes y proponer soluciones que, de acuerdo con los tribunales ad hoc,
establezcan la elección de jueces y, sobre todo, qué derecho va a ser el más concreto a aplicar. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, establecer que la naturaleza de la Corte Internacional de Justicia atiende que es el órgano principal de la ONU para establecer con miembros de la propia ONU que la intervención de no particulares se deben aceptar expresamente por las partes, que aceptar esa posición debe ser posterior a la demanda de necesidades, que las cláusulas promisorias en el tratado den una declaración unilateral y con reconocimiento de las reservas. ¿De acuerdo, muchachos? Estas medidas provisionales también tienen que atender a la protección de los derechos primigenios. Y un ejemplo de ello es la crisis de Irán en 1979, que ante casos obligatorios concretos sean los órganos de la ONU en acorde a los numerales 96 de la Carta de las Naciones y 65 del Estatuto, permanezcan la obligación de tutelar derechos humanos y derechos constitucionales. ¿Sí, jóvenes? Bien, como parte final de este día, vamos a hablar de las sanciones que requiere o que estipula el derecho internacional cuando se incumplen esas condiciones de obligatoriedad de los tratados internacionales. Recordemos que la sanción, como lo vimos en los primeros cursos de su licenciatura, desde el punto de vista jurídico, es ese ente vigente y sobre todo ámbito de validez de las normas, porque el Estado, al establecer un proceso legislativo, valida, sanciona y opera a la norma jurídica. Pero la sanción desde la pena y el castigo establecerá que si tú encuentras condiciones de desobediencia, que si encuentras condiciones de desatención o de agresión que atentes contra los pactos internacionales, los Estados miembros tienen la posibilidad y potestad de sancionarte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en esta tesitura, delimitar un concepto y ampliarlo hacia lo que es la sanción es establecer que frente a los estatutos del poder público, la sanción viene a significar aquella acción u omisión que implique infracciones o incumplimientos a las normas jurídicas establecidas. Si estamos hablando de tratados internacionales, serán esos incumplimientos a los estatutos y a las cláusulas que establece el tratado internacional. Por tanto, esa posibilidad de que la sanción sea coercible o potencialmente obligatoria, atenderá mucho a cómo estamos viendo nosotros al sistema interno. Y sobre todo que los individuos de cualquier sociedad debemos estar conscientes de que cualquier conflicto de intereses puede desatar un conflicto mayor o menor grado. ¿Sí? Por tanto, establecer los requisitos de sanción de acuerdo a su naturaleza jurídica, tiene que estar en un elemento de respuesta hacia los tribunales. Tiene que ser exterior, tiene que ser coercible y sobre todo individualizador. ¿Por qué? Porque en este sentido, las sanciones dentro del derecho internacional son respuestas a mantener el orden público y el orden jurídico de los Estados miembros que son parte de un tratado internacional. Las sanciones en cuanto a su calidad pueden ser impuestas de diversas formas. Pueden ser de forma, no sé, embargar mercancías, por ejemplo, que son los supuestos que tienen actualmente Cuba y Venezuela, ¿sí? Porque ellos en realidad no es que el régimen los tenga en las condiciones que están, sino que al establecer bloqueos económicos o embargos comerciales, dejan de exportar sus productos y sobre todo dejan de percibir dinero del extranjero. Por otra parte, establecer también medidas pecuniarias, como ya lo establecí en algunas sesiones anteriormente. Los países del eje Roma, Tokio, Berlín actualmente siguen pagando de su Producto Interno Bruto sanciones como respuestas a los hechos suscitados en la participación de Segunda Guerra Mundial, porque ellos devastaron países que quizá no tuvieran nada que ver con el conflicto
y al final del día, pues los invade, ¿no? Por tanto, el elemento externo de la sanción atiende a que desde la norma jurídica la ley se tiene que aplicar al sujeto de derecho para satisfacer que el infractor hasta cierto punto reciba un efecto jurídico llamado castigo. Sin embargo, los cumplimientos de las normas necesitan establecer cuándo se debe tratar de normas positivas o cuándo de normas objetivas. Para ello, el elemento de coercibilidad es esa, esa posibilidad o hasta su defecto o potencialidad a fin de cumplir esas sentencias o bien esas recomendaciones, opiniones consultivas o encomiendas que tiene el propio derecho internacional. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hoy día estamos inmersos en una condición en donde los países tenemos que vernos desde un enfoque armonizador, desde un enfoque moderno, desde un enfoque que nos permita armonizar a las naciones. Y creo que lo tenemos que hacer desde el elemento interno. Hoy día México sigue siendo un país hasta cierto punto pacifista, pero el problema que tiene de crimen organizado lo ha hecho ver de diferente manera en el globo terráqueo, ¿no? Y en esa parte, las condiciones de narcotráfico, las condiciones de desaparición forzada de personas, las condiciones de masacres o asesinatos por lesa humanidad, ponen a México en un papel sumamente complicado ante la opinión pública en la comunidad internacional, sobre todo porque las víctimas no han recibido esa reparación del daño ad hoc. Y por tanto podemos tener casos como las muertes en Acteal, como las muertes en Chenaló, como las muertes en Aguas Blancas, la propia masacre de 1968, la masacre de 1971, que en realidad el Estado mexicano debería de estar sancionado. Casos como Rosendo Heredia Pacheco, casos como Ayotzinapa, dejan en una esfera internacional a México dentro de los parámetros no jurídicos, sino antijurídicos en la categoría del derecho internacional. ¿Por qué? Porque no se ha reparado ni se ha resarcido el verdadero daño a las víctimas. ¿Me explico? Entonces, eso a nivel internacional, México debe atenderlo, no tiene, debe atenderlo y sobre todo estipular mecanismos que le proliferen a las víctimas, ya no tener ni desplazados ni refugiados, porque repito, no se necesita voltear al extranjero para entender que México es un país en donde hay refugiados, es un país donde hay exiliados, es un país en donde la gente está saliendo huyendo de sus lugares de origen porque no se sienten seguras. Periodistas que han sido, pues sí, válgame la expresión, que han sido levantados y privados de la vida ahí, ¿no? Hoy día también hay que ver cómo el sistema jurídico está operando y sobre todo que los convenios no están resultando del todo operativos y sobre todo tutelares de derechos fundamentales. México, al estar adherido en el Pacto de San José, Costa Rica, tiene que atender y tiene que seguir no solamente los estatutos de la Carta de las Naciones Unidas, sino también los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, que en esta parte y en esta condición México atienda desde el efecto sancionador, que nosotros debemos establecer medidas no coercitivas ni coactivas, sino medidas preventivas para erradicar estos momentos que se viven en el mundo, ¿no? O sea, entendemos que lo sucedido en Irán, que lo sucedido ¿cómo se llama este país? En Palestina, atenta contra los cánones del derecho internacional. Lo sucedido en Venezuela atenta contra los cánones del derecho internacional. Y gente muy irresponsable en medios masivos se atreve a decir que Donald Trump hizo bien. Gente se atreve a decir que invadir países como Irán, como en su momento fue Irak, en su momento Afganistán, en su momento Vietnam,
o las guerras de Corea, auspiciadas también por los vecinos del norte, está bien visto como estrategia militar y estrategia de poder. No, porque finalmente ante el derecho internacional tú vas perdiendo condiciones y sobre todo vas perdiendo ese elemento madre que es proteger a la ciudadanía y sobre todo a los no nacionales que se internan en México. Bueno, en México en particular, pero también en otros países a nivel internacional. ¿De acuerdo, muchachos? Pues vaya ahí la reflexión y sobre todo que ustedes como abogados en formación entiendan esta parte del derecho internacional en cómo hay que voltear a ver a otros mundos, hay que voltear a ver a otras sociedades y créanme que están peor que nosotros. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? No, profesor, muchísimas gracias. Perfecto. Todo bien, profesor. Bien, Gracias. muchas gracias. Pues ya entraremos la semana que entra a su etapa final del curso. Vamos a hablar un poco sobre inversión extranjera y la importancia que tiene para el derecho internacional regular los mercados internacionales. ¿De acuerdo? Les deseo un excelente fin de semana, muchachos. Pásenla bonito y nos vemos en la siguiente clase. Pásenla bien. Les Igualmente. recuerdo, gracias Fabi, les Ujú. recuerdo que su examen cierra el día de mañana a las 11:59, entonces resuélvanlo a la brevedad posible y con mucha calma, ¿de acuerdo? Sí, gracias, profesor. Gracias, Perfecto. profesor. Que tenga buen fin de semana igualmente. Muchas Hasta luego. gracias, Hasta excelente luego, Fabi. Que puente. estén bien. Bonito fin de semana. Bye. Bye, bye.